Cálido viento frío de Escocia. Capítulo 22. Primera parte. Una boda confusa e inesperada. ¿Qué quieres decir con que crees que sí?, preguntó Annie. Pues verás, Colin estaba de pie entre nosotros dos. Tal vez me he casado con él. No, estoy segura de que fue con Terry. Me besó luego y Colin no. Annie Rose no supo qué pensar de aquello. Estaba encantada, por supuesto, porque su amiga nunca tendría que regresar a Inglaterra, pero también estaba furiosa. Primero se concentró en esa emoción. ¿Por qué tanta prisa? No ha habido flores, ¿verdad? No podías haberte casado en una capilla. No tenemos. ¡Ay, maldita sea, Candy! Deberías haber insistido para que Terry hiciera las cosas bien. No sé por qué había tanta prisa, admitió Candy, pero seguro que Terry tenía sus razones. Por favor, no te enfades por esto. Debería haber estado allí, se quejó Annie. Sí, es verdad, concordó Candy. Después de unos minutos en silencio, Annie volvió a hablar. ¿Estamos felices con esta boda? Candy se encogió de hombros. Pues, supongo que sí. Los ojos de Annie se llenaron de lágrimas. Merecías que tu sueño se hiciera realidad. Candy sabía de lo que estaba hablando su amiga, naturalmente. Intentó consolarla. Los sueños son para que las niñas pequeñas se los susurren unas a las otras. Nunca se convierten en realidad. Ahora soy una mujer adulta, Annie. No me imagino cosas imposibles. Su amiga no estaba dispuesta a dejarlo correr. Te estás olvidando de con quién estás hablando, Candy. Te conozco más que a cualquier otra persona de este mundo. Conozco toda tu horrible vida, con esa bruja de tu madre y el borracho de tu tío. Conozco tu dolor y tu soledad. Tus sueños se convirtieron en escudos contra el dolor. Puedes decirme que es solo tu activa imaginación, estos sueños que ahora finges que no son importantes. Pero yo sé que no es así. La voz se la quebró con un sollozo. Respiró profundamente y luego continuó. Tus sueños te rescataron de la desesperación. No te atrevas a fingir que no son importantes. No lo voy a creer. Annie Rose, por favor, sé razonable con respecto a esto, le dijo Candy con exasperación. No siempre fue horrible. Mildred y Tom equilibraron mi vida. Además, era muy joven cuando inventé ridículos sueños. Solo me estaba imaginando cómo iba a ser mi boda. Mi padre iba a estar presente, ¿recuerdas? En aquel entonces creía que estaba muerto, pero sin embargo, le imaginaba de pie, junto a mí, al fondo de la capilla. Mi esposo iba a estar tan feliz que iba a llorar. Ahora te pregunto, ¿puedes imaginarte a Terry llorando al verme? Annie no pudo evitar sonreír. Mi esposo también iba a llorar de gratitud. Archie, no. Él me miró con maligna satisfacción. Nunca más voy a tener que ver a mi madre. Había susurrado esa idea en voz alta. Annie Rose asintió. Nunca más vas a tener que dejarme tampoco. Quiero que estés feliz con respecto a esto. Muy bien, me siento feliz. Ahora dime exactamente qué ha sucedido. Quiero todos los detalles. Candy hizo lo que su amiga la pedía. Para cuando terminó con el relato, Annie estaba sonriendo. Candy tenía problemas para recordar y disculpaba continuamente su pobre memoria con el hecho de que todo había sido terriblemente confuso. Le pregunté a Terry si me amaba, le contó Candy a su amiga.
No me respondió. No me di cuenta de ello hasta que todo hubo terminado y me estaba besando. Admitió que me deseaba. También intenté hablarle de mi padre, pero no me dejó. Dijo que no importaba, que tenía que apartarle a un lado. Esas fueron sus imperativas palabras. Lo intenté, pero estoy pensando que tendría que haberlo intentado más. Annie dejó escapar un bufido poco propio de una dama. No empieces a preocuparte por tu padre. No lo mencionaremos nunca más. Nadie lo va a saber. Candy asintió. También hice que Terry me prometiera 2 cosas. Mildred y Tom pueden venir a visitarme. ¿Y la otra promesa? Terry no se emborrachará nunca en mi presencia. Los ojos de Annie se llenaron de lágrimas. A ella nunca se le hubiera ocurrido pedirle semejante cosa a un esposo, pero entendía perfectamente por qué Candy estaba tan preocupada. Durante todo el tiempo que llevo viviendo aquí, nunca he visto a Terry borracho. Cumplirá su promesa, susurró Candy. Dejó escapar un suspiro. Me pregunto, ¿dónde voy a dormir esta noche? Terry va a venir a buscarte. ¿Dónde me he metido, Annie? ¿Le amas? Sí. Él debe amarte. Espero que sí, dijo Candy. No tiene nada que ganar con esta boda. Debe amarme. ¿Estás preocupada por esta noche? Un poco. ¿Lo estuviste tú la primera vez? En verdad, lloré. Por alguna razón, ambas mujeres encontraron que aquella idea era histéricamente graciosa. Entonces, Archie y Terry entraron en la cabaña y ambos sonrieron ante la manera en que Annie y Candy reían. Archie deseaba saber qué encontraban tan gracioso. Su pregunta solo hizo que las 2 mujeres rieran más. Finalmente se rindió. Decidió que no era nada fácil entender a las mujeres. La mirada de Terry estaba sobre Candy. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Deseaba contarle a Annie lo que ha pasado. Nos hemos casado, ¿verdad? Piensa que tal vez se casó con Colin, le dijo Annie a Archie. Terry sacudió la cabeza. Se dirigió hacia su esposa y la ayudó a ponerse de pie. Candy no le había mirado ni una vez desde que entró a la cabaña y eso le molestaba. Es hora de irnos a casa. Candy estaba dominada por una nerviosa ansiedad. Solo voy a coger unas pocas cosas, dijo. Mantuvo la cabeza baja y fue detrás de la mampara. ¿Cuál es nuestra casa? ¿Dónde te casaste?, la dijo Archie. Era seguro hacer una mueca. Nadie podía verla. Luego soltó un suspiro. Iba a tener que vivir en aquel desagradable torreón, supuso, pero no iba a mostrarse molesta. Terry vivía allí y eso era todo lo que le importaba. Candy podía escuchar que los 2 hombres hablaban entre sí mientras recogía el camisón y la bata y otras cosas necesarias para esa noche. Se llevaría el resto de sus cosas al día siguiente. Tuvo dificultades para doblar el camisón y se sorprendió al advertir que las manos la temblaban. Terminó de preparar la pequeña maleta, pero no abandonó aquel pequeño santuario. La importancia de lo que había sucedido ese día finalmente estaba penetrando en su mente. Se sentó en la cama y cerró los ojos. Era una mujer casada. De pronto, el corazón le golpeó violentamente sobre el pecho con furiosos latidos y apenas si pudo recuperar el aliento. Sabía que estaba empezando a invadirla el pánico e intentó calmarse. Dios bendito, ¿y si había cometido un error? Todo había sucedido con tanta rapidez. Terry la amaba, ¿verdad? No importaba que no lo hubiera dicho con palabras. Deseaba casarse con ella y no tenía absolutamente nada que ganar más que una esposa. ¿Qué otro motivo podría haber?
¿Y si nunca llegaba a encajar con estas personas? ¿Y si nunca la aceptaban? Finalmente, Candy se concentró en el tema principal. ¿Y si no podía ser una buena esposa? Tenía la certeza de que no sabía cómo complacer a un hombre en la cama. Terry se daría cuenta de que no tenía experiencia. Sería su deber enseñarla, pero ¿y si ella pertenecía a ese tipo de mujeres a las que no se las podía enseñar? No deseaba que él la creyera inferior. Antes preferiría morirse. Candy. La voz de Terry era poco más que un susurro. No obstante, la joven se echó hacia atrás por el miedo. Terry lo notó. También notó que su esposa parecía estar a punto de desmayarse. Candy tenía miedo. Él creyó saber la razón. «Ya estoy preparada para irme», le dijo con voz temblorosa. No se movió después de hacer su anuncio. Tenía la pequeña maleta sobre su regazo y sujetaba el asa con fuerza. Terry ocultó una sonrisa. Fue hacia la cama y se sentó junto a ella. ¿Por qué estás aquí sentada?, preguntó. Solo estaba pensando. ¿En qué? Ella no le respondió. No quería mirarle, así pues mantuvo la mirada fija en su regazo. Terry no quiso presionarla. Decidió comportarse como si tuviera todo el tiempo del mundo. Permanecieron sentados juntos durante varios minutos. Candy escuchó que Annie le susurraba algo a su esposo. Captó la palabra flores y pensó que su amiga tal vez estaría quejándose por la falta de decoración en la boda. ¿Sería posible que esta noche tomara un baño? Sí. Candy asintió. ¿No deberíamos irnos? ¿Has terminado de pensar? Sí, gracias. Terry se puso de pie. Candy también. Le entregó la maleta. Terry la tomó de la mano y se dirigió hacia la puerta. Annie les bloqueó la salida. Estaba resuelta a hacer que se quedaran a cenar. Ya que todo estaba listo, Terry aceptó. Candy estaba demasiado nerviosa para comer. Terry, en cambio, no tuvo ningún problema. Tanto Archie como él comieron como hombres que acabaran de terminar con el ayuno cuaresmal. No obstante, no quiso retrasarse después de la cena. Candy tampoco. Caminaron tomados de la mano hasta el torreón. Dentro estaba oscuro. Terry la guió hasta el segundo piso. La alcoba estaba situada a la izquierda del descansillo, la primera de las 3 puertas que había a lo largo del estrecho pasillo. La habitación brillaba con una luz acogedora. La chimenea estaba frente a la puerta. El fuego ardía vivamente y calentaba eficientemente toda la estancia. La cama de Terry estaba a la derecha de la puerta. Ocupaba una considerable porción de la pared. Un edredón con los colores del clan cubría la cama y contra la pared había un pequeño arcón con 2 velas encima. La habitación contaba con una única silla, cerca de la chimenea. Otro arcón, mucho más grande y alto que el que estaba junto a la cama, se apoyaba contra la pared opuesta. Sobre él había una caja cuadrada, de estilo florido y con bordes dorados. Candy decidió que a Terry no le gustaba el desorden. La habitación era funcional, eficiente y muy parecida al hombre que vivía allí. Había una gran tina de madera frente al fuego. El agua desprendía vapor. Terry se había anticipado gentilmente a la petición de Candy de tomar un baño, incluso antes de que ella se lo preguntara. Dejó la maleta sobre la cama. ¿Necesitas algo más? Sí, Candy necesitaba no tener miedo, pero no se lo dijo. No, gracias. Continuó de pie en el centro de la habitación, con las manos juntas, esperando y rezando para que él se marchara y poder tomar el baño con privacidad. Terry se preguntó
¿Por qué estaría vacilando? ¿Acaso necesitas ayuda para desvestirte?, preguntó. No, dijo ella, apresuradamente, consternada ante la mera idea. Recuerdo cómo hacerlo, añadió con voz mucho más tranquila. Terry asintió y luego le hizo un gesto con el dedo para que se acercara a él. Candy no titubeó. Se detuvo solo a unos centímetros de distancia de su esposo. Al hombre le complació que Candy no se echara hacia atrás cuando extendió una mano hacia ella. La pasó el cabello por encima del hombro y luego deslizó los dedos por el escote del vestido para tomar la cadena sobre la que colgaba el anillo. No dijo ni una palabra hasta que la hubo quitado ambas cosas. ¿Recuerdas las promesas que te he hecho hoy? Ella asintió. Dios santo, no iría a decirla que había cambiado de opinión, ¿verdad? Terry percibió la expresión de pánico en el rostro de Candy y sacudió la cabeza. Nunca he roto mis promesas, Candy, y no las voy a romper ahora. La idea había sido correcta. El temor abandonó de inmediato la mirada de la joven. Si me conocieras mejor, no tendrías esa preocupación. Pero no te conozco mejor, susurró Candy, disculpando su conducta. Yo también tengo una promesa que quiero que me hagas, señaló. Dejó caer la cadena y el anillo en la mano. No quiero que lleves esto en la cama. A Candy no le pareció una petición, sino una orden. Tampoco le explicó sus razones. Estuvo a punto de preguntarle por qué querría una promesa así, pero luego cambió de opinión. Terry no la había obligado a explicar por qué le hizo prometer que jamás se iba a embriagar cuando estuviera con ella, y merecía recibir exactamente la misma consideración. Estoy de acuerdo. Terry asintió. Parecía satisfecho. ¿Quieres que lo tire? Claro que no, respondió. Ponlo ahí, la dijo él, haciendo un gesto hacia la pequeña caja que había sobre el arcón. Nadie lo tocará. Candy se apresuró a hacer lo que él sugería. ¿Puedo guardar aquí también el broche que me dio tía Mildred?, preguntó. No querría perderlo. No la contestó. Se volvió y solo entonces se dio cuenta de que había salido de la habitación. No había hecho ningún ruido. Ella movió la cabeza en un gesto negativo. Decidió que debería hablar con él acerca de esa descortés costumbre suya de desaparecer así. Ya que no tenía idea de cuánto tiempo pensaba estar ausente, se apresuró con el baño. No había pensado lavarse el cabello, pero luego cambió de opinión. Terry abrió la puerta mientras estaba aclarando el jabón con perfume a narcisos del cabello. Tuvo una rápida visión de piel dorada antes de volver a cerrar la puerta. Se recostó contra la pared y esperó a que su esposa terminara. No deseaba que se sintiera avergonzada. No obstante, estaba tardando mucho. Había caminado una distancia considerable hasta la jofaina de agua. Se había lavado y luego había regresado, esperando que ella le estaría ya aguardando en la cama. Esperó otros 20 minutos y luego entró. Candy estaba sentada sobre una manta en el suelo, frente a la chimenea, secándose diligentemente el cabello. Tenía puesto un decoroso camisón blanco y una bata a juego. Le pareció absolutamente preciosa. Se había restregado el rostro por todas partes y lo había dejado sonrosado, y su cabello era del color del oro pálido. Terry se recostó contra el marco de la puerta durante varios minutos, contemplándola. Sintió que una tirantez se instalaba en su pecho. Era su esposa, sí, ahora le pertenecía. Una extraña sensación de dicha le recorrió y le tomó por sorpresa. Todo le parecía tan inevitable. ¿Por qué había atravesado por el tormento de intentar permanecer alejado de ella? Desde el momento en que la había besado por primera vez,
Debería haber aceptado la verdad. Su corazón siempre había sabido que nunca iba a permitir que otro hombre la tuviera. ¿Por qué le había llevado tanto tiempo a su mente admitirlo? Decidió entonces que las cuestiones del corazón eran muy confusas. Recordaba cómo había alardeado ante Archie, diciendo que una mujer era exactamente igual que otra. Ahora entendía la blasfemia de aquel comentario arrogante. Había solo una Candy. Terry se sacudió para apartar esos pensamientos estúpidos. Era un guerrero. No debería estar pensando cosas tan inconsecuentes. Se volvió para ir de nuevo hacia el salón y luego soltó un agudo silbido. El sonido rebotó por la escalera. Terry regresó a la habitación y se acercó a la chimenea. Se apoyó contra la repisa, apenas a unos centímetros de su esposa, y se quitó las botas. Candy estuvo a punto de preguntarle por qué había dejado la puerta abierta cuando 3 hombres entraron apresuradamente. Hicieron un gesto con la cabeza al jefe, cruzaron el recinto y levantaron la tina. Deliberadamente mantuvieron la mirada apartada de Candy mientras sacaban fuera la pesada tinaja de la habitación. Terry les siguió hasta la puerta y estaba a punto de cerrarla cuando alguien gritó su nombre. Soltó un suspiro y salió otra vez de la habitación. Estuvo ausente algo más de 1 hora. El calor del fuego adormeció a Candy. Ahora su cabello estaba apenas un poco húmedo y ya habían vuelto a formarse la mayoría de los rizos. Se puso de pie, apoyó el cepillo en la repisa y regresó a la cama. Se estaba quitando la bata cuando entró Terry. Cerró la puerta, corrió el cerrojo y luego se quitó el tartán. No llevaba nada debajo. Candy pensó que moriría de vergüenza en aquel preciso instante y percibió cómo sus mejillas ardían tan intensamente como el fuego de la chimenea. Desvió la mirada hacia una viga central del techo, pero no antes de haber echado un buen vistazo a Terry. No era de extrañar que Annie hubiera llorado en la noche de bodas. Si Archie estaba moldeado como Terry y adivinaba que probablemente así sería, podía entender muy bien aquel llanto. En honor a la verdad, los ojos ya se la estaban empañando. Ay, señor, realmente no estaba preparada para esto. Después de todo, había cometido un error. No estaba lista para este tipo de intimidad. No le conocía lo suficiente y nunca debería haber... Todo va a ir bien, Candy. Estaba de pie frente a ella. Candy no quería mirarle. Terry le puso las manos sobre los hombros y le dio un afectuoso apretón. Realmente va a ir muy bien. Confías en mí, ¿no es verdad? Su voz desbordaba ternura, pero eso no ayudó. Candy respiró profundamente varias veces en un intento por calmarse. Eso tampoco le ayudó. Luego Terry la atrajo hacia sus brazos y la abrazó con fuerza. Candy dejó escapar un pequeño suspiro y se acomodó en ellos. Iba a salir todo muy bien. Terry no la haría daño. La amaba. Se apartó un poco para poder mirarle a los ojos. Había en ellos calidez y también un poco de alegría. No tengas miedo, la dijo con la voz transformada en un susurro tranquilizador. ¿Cómo sabes que tengo miedo? Terry sonrió. Miedo no era en realidad la palabra correcta, decidió. Terror era una descripción mucho más exacta. Tienes la misma expresión en el rostro que la que tenías la noche que te dije que Patricia quería que la ayudaras a traer al mundo a su hijo. Candy dirigió una mirada hacia el pecho de Terry. No deseaba ayudar porque temí que no sería capaz de hacerlo. Terry, creo que tampoco quiero hacer esto. Sé que va a ir todo bien, pero aún así preferiría que no. Candy no terminó la confesión. Otra vez regresó a los brazos de Terry y descansó contra él.
El hombre estaba complacido al ver que Candy era capaz de ser sincera con él, pero también estaba frustrado. Nunca había tenido a una virgen en la cama y hasta ese momento no se había dado cuenta de lo importante que iba a ser facilitarle las cosas lo más posible a Candy. Iba a requerir tiempo, paciencia y una buena dosis de vigor. ¿De qué tienes miedo exactamente?, preguntó Terry. No le respondió. Ahora estaba temblando y Terry supo que no era de frío. Por supuesto, va a haber dolor, pero si yo... No le temo al dolor. Hizo ese anuncio de manera precipitada. Ahora Terry estaba más perplejo. Entonces, ¿a qué le temes? Comenzó a acariciarle la espalda mientras esperaba a que Candy le contestara. Un hombre siempre puede... Ya sabes, tartamudeó Candy. Pero algunas mujeres no pueden. ¿Y si yo soy una de esas mujeres? Entonces te voy a desilusionar. No me vas a desilusionar. Realmente creo que sí, susurró. Creo que soy una de las que no pueden, Terry. Tú puedes, la dijo con gran autoridad. No estaba del todo seguro de qué estaba hablando exactamente, pero parecía ser muy importante para ella, y era indudable que en aquel momento necesitaba su confianza. Él era el experto, después de todo, y sabía que Candy creería cualquier cosa que él la dijera. Continuó frotándole a la espalda. Candy cerró los ojos y dejó que la tranquilizara. Sin duda, era el hombre más gentil del mundo y, cuando era tan tierno con ella, no podía evitar amarle.